¿Qué tal? Soy Carlitos Galván, también conocido como Eric y en muchos de mis videos yo recalco que como sistema operativo utilizo Linux. Y en uno de los videos de Granito de Ciencia me preguntaron que por qué usar Linux y cuál distribución recomendaría yo que ustedes usaran. Así que en este pequeño granito de ciencia te voy a explicar en lo general qué es Linux, por qué usarlo y cuál distribución te recomiendo. Hablando un poco de historia, Linux tiene su origen basado en un sistema operativo que se llama Unix. Este sistema operativo fue desarrollado durante los años 60 por un gran programador llamado Dennis Ritchie, que también es el programador o desarrollador de un lenguaje que se llama C, que es el lenguaje más potente que existe incluso en la actualidad y que muchos de los programas que tú utilizas están desarrollados en ese lenguaje. Retomando la idea del sistema operativo Unix, un desarrollador llamado Linus Torvalds desarrolla un núcleo o kernel, que en realidad es el corazón del sistema operativo, basado en este sistema en Unix, pero con toda la intención de que fuera completamente gratuito. Ahora pasemos a lo más importante, ¿por qué utilizar Linux? Hay muchísimas razones y entre esas la más importante y la más útil es que es gratuito completamente. No tienes que pagar por una licencia como lo tienes que hacer con Windows. No necesitas drivers o controladores, todo es automático. Tú lo pones y te reconoce automáticamente todos tus dispositivos que tengan. Es un sistema operativo mucho más robusto que los comerciales como Windows, es mucho más estable y mucho más rápido. Tiene una gran variedad de entornos gráficos, lo que tú conoces como skins. Bueno, en Linux existen de manera natural y tú los puedes elegir. En realidad prácticamente no existen virus. Obviamente los hay, pero no es para nada tan común como lo es en Windows. Olvídate de las barras de anuncios que se te instalan en los navegadores. Deja de tener miedo en las memorias USB, las conectas y no te va a pasar absolutamente nada. Obviamente es un sistema multitarea, es multiplataforma porque puedes correrlo tanto en una PC como en cosas distintas como una PowerPC e incluso en consolas alguien sacó una distribución para un PlayStation 3. La navegación es completamente segura. Si eres un programador y estás acostumbrado a usar entorno Windows, bueno, yo te recomiendo que uses Linux, ya trae muchísimas librerías instaladas por default para los programadores. Si manejas redes, igual es mucho más sencillo manejar las redes a través de Linux que a través de cualquier otro sistema operativo. Mucho del software que existe es gratuito, incluso juegos, editores de texto, editores para presentaciones, muy similares a lo que es PowerPoint. Si tienes alguna duda, basta con que teclees en Google tu pregunta y hay muchos foros de información y lo más importante es muy ligero en comparación a los otros sistemas operativos. ¿A qué me refiero? Que si tú tienes un equipo muy viejito o con características ya muy pobres, no importa, seguramente encontrarás alguna distribución de Linux que corra a la perfección. ¿Tiene desventajas? Claro, no todo podía ser miel, pero casi. En realidad las únicas dos desventajas que yo podría decir es que si tú utilizas programas muy especializados en Windows, programas para manejo de equipos muy particulares, seguramente no lo vas a encontrar en Linux o va a ser muy difícil que los hagas correr. Igual pasa con los dispositivos, si utilizas dispositivos muy particulares que no exista el driver ya de manera nativa en Linux, hacerlo funcionar va a ser muy difícil, no imposible, pero sí muy difícil. Por último, una pregunta importante es qué versión usar, qué distribución utilizar, porque existen muchísimas. De manera muy sencilla, yo lo voy a resumir en tres opciones. Si quieres aprender a usar Linux, es la primera vez y no te importa un entorno gráfico nuevo, utiliza Ubuntu. Es muy sencillo de utilizar, tiene mucho respaldo en foros y seguramente no vas a sufrir para que reconozca los dispositivos de tu computadora. Si quieres seguir utilizando el mismo esquema gráfico que Windows de tener un botón en la parte inferior izquierda donde están todos tus programas, bueno, te recomiendo que utilices Kubuntu con K al principio. Es una distribución muy similar a Ubuntu, muy sencilla de comprender, pero con ese sistema gráfico ya integrado. Y finalmente, si tu computadora ya es muy viejita o tienes un equipo que quieres echar a andar mínimo para navegar o para procesar textos,
Bueno, así de simple, yo te recomiendo que utilices la distribución Debian. Al final, en realidad, todo es que pruebes un poco las diferentes distribuciones, hay muchísimas y algunas seguramente se ajustará a tus necesidades. Y como siempre, si te gustó este video y te ayudó para que te motives a utilizar el sistema operativo Linux, te recomiendo que te suscribas a este canal, que es su canal, y yo los veo en el siguiente granito de ciencia.